¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 2 en el que estaremos viendo el tema o profundizando en que Dios mismo es quien ha inspirado esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Como decíamos antes, estamos siguiendo un poco la estructura del índice del libro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús del padre Jean Croisset, algo así, que es que fue el director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? En esta siguiente parte, ¿no? En esta parte 2, después de haber visto lo que vimos ayer, un poco como una especie de introducción, el padre plantea que un poco como un contexto, ¿no? La historia de cómo efectivamente esta devoción no nace de la nada, sino que más bien viene por inspiración concreta de Dios en ciertas personas elegidas por él, ¿no? Y aquí tenemos una lista, bueno, de algunos que se mencionan en el libro, ¿no? San Claudio de la Colombière, ¿no? Que fue uno de los guías de Santa Margarita María Alacoque. Santa Margarita María Alacoque, que además fue a quien efectivamente se le reveló a través de una oración mística o de varias oraciones místicas, el Sagrado Corazón de Jesús. Y luego otros santos, otras santas, ¿no? Como Santa Gertrudis, Santa Matilde y San Francisco de Sales, y la orden, digamos, o la agrupación, la congregación que funda a través de las Hermanas de la Visitación, que también tienen esta labor de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? De forma particular se centra en la historia de San Claudio de la Colombière, brevemente, pero sí hay unas realidades que más que contarles la historia de San Claudio de la Colombière, me gustaría tocar algunos puntos que se mencionan en lo que él va detallando, ¿no? Se toca en el libro un poco lo que está en su diario personal, ¿no? Y él menciona algunas realidades que le comunica una persona, ¿no? O así lo menciona ahí en el libro, pero queda claro que alude a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Y menciona, por ejemplo, este primer punto, ¿no? Sobre el dolor del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? O sea, es el Sagrado Corazón de Jesús mismo quien habla sobre el dolor que siente, ¿no? Y dice lo siguiente: He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación solo recibe de la mayor parte de los hombres ingratitudes y desprecios, ¿no? Es de hecho por esta razón, en gran medida, ¿no? Ya iremos profundizando sobre esto a lo largo del libro, pero es una de las razones por las cuales la devoción es una devoción de reparación, como decíamos ayer, y de oración, ¿no? Oración también en cuanto a compañía, ¿no? Una oración, una adoración de agradecimiento, de compañía en favor y de alguna forma en reemplazo incluso de todos aquellos que son indiferentes y abandonan a Cristo y en general a Dios, y además esta reparación justamente por aquellos que son ingratos, que son indiferentes, o que peor aún pecan, ¿no? No solo no les parece relevante, sino que además van en contra de la ley de Dios, ¿no? De manera particular, además, esta devoción habla o se orienta sobre el corazón sacerdotal, ¿no? Sobre los religiosos y los sacerdotes, como un cuidado particular de Cristo y una invitación a orar por los sacerdotes también, ¿no? Y también junto con ellos los religiosos y religiosas, ¿no? Pero de manera particular los sacerdotes, también un contexto en el cual el mismo Sagrado Corazón de Jesús expresa que lo que más le duele es cuando los sacerdotes son indiferentes, ingratos frente al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? No es una realidad que particularmente quisiéramos profundizar aquí, pero igual es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Que también ofrecemos esta devoción, particularmente por aquellos sacerdotes que se han alejado de la enseñanza de la Iglesia, que finalmente es la enseñanza de Cristo. Luego habla sobre la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? San Claudio de la Colombière fue un actor importante, probablemente el actor más importante, uno de los más importantes para alcanzar que se logre celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, para propagar esta devoción y que eventualmente ya la Iglesia en sí, a través del Papa, instaure esta fiesta, ¿no?
Entonces, San Claudio de la Colombière, ¿no? Se consagra al Sagrado Corazón de Jesús. Hasta este punto, el libro no detalla qué es lo que hace, pero estoy seguro que más adelante iremos viendo algunos puntos sobre esto. Habla también sobre una oración particular que él hace, que se llama la ofrenda al Sagrado Corazón de Jesús, que de hecho vamos a rezar, ¿no? Durante este video al final. Y menciona cómo esta consagración le alcanza gran perfección, es decir, le alcanza a San Claudio de Colombier gracias particulares que le permiten alcanzar un mayor grado de virtud, ¿no? Eh, es por eso que, de hecho, o sea, o es una de las razones por las cuales también esta devoción es tan conveniente, porque da fruto, ¿no? Da fruto concreto en la vida de los cristianos, ¿no? Tanto es así que, bueno, más adelante veremos que también se menciona que es una especie de medio para combatir la pereza espiritual y la tibieza de los fieles. Además, propone que, y esto ya es una realidad que expresa el Sagrado Corazón de Jesús mismo, o Jesús con su Sagrado Corazón, propone Cristo que se comulgue en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que además instaura una fecha, que si no me equivoco es el primer viernes después de Corpus Christi. Y que bueno, en el tiempo se ha movido un poco, pero básicamente es en el mes de junio, ¿no? Les propone comulgar en un acto de reparación. Entonces también en este mes, quienes tengan la posibilidad, se recomienda que en el día del Sagrado Corazón de Jesús comulguen, ¿no? O sea, no solo, primero que vayamos a misa y en segundo lugar que comulguemos, ¿no? Que comulguemos un acto de reparación por los pecados del mundo entero. Además, ¿no? Quienes hagan esto, también el Sagrado Corazón de Jesús responde generosamente a aquellos que responden generosamente al llamado y les da gracias abundantes particulares, ¿no? Una vez más, para alcanzar mayor perfección en la vida de virtud. Y bueno, algunos otros tipos de gracias, ¿no? En el sentido, bueno, o de bienes, ¿no? Sobre todo bienes interiores, que son los más importantes, pero también seguramente puede alcanzar bienes exteriores. Y el Sagrado Corazón de Jesús además expresa este punto que es bastante bonito, creo yo, ¿no? Santa Margarita María de la Coque le dice, en resumen, que ella se considera demasiado débil como para propagar esta devoción y que por qué ha sido elegida ella si ella realmente se considera débil, ¿no? O sea, ¿por qué no eligió a alguien fuerte de alguna forma, ¿no? Y es el mismo Sagrado Corazón de Jesús quien le dice, ¿no? Yo me sirvo de los instrumentos más débiles para confundir a los fuertes, ¿no? Esto de hecho es interesante porque además va muy en línea con el Evangelio y va muy en línea también con otras formas de devoción que existen en la iglesia, ¿no? Particularmente con la devoción a María o la consagración total que propone San Luis María de Griñón de Montfort, ¿no? Entonces también es una razón para acercarnos a esta devoción, ¿no? Que no es una devoción de los más fuertes, sino como el mismo Sagrado Corazón de Jesús expresa, es para los más débiles, ¿no? También considerar que es el mismo Cristo quien expresa estas cosas. Y Cristo, por naturaleza, siendo Dios, no miente, ¿no? Entonces, si Él dice, ¿no? Que al comulgar en la fiesta del Sagrado Corazón estaremos primero reparando por las faltas de la humanidad y en segundo lugar vamos a recibir gracias abundantes, pues el que no miente se asegurará de que nosotros efectivamente recibamos esto, ¿no? Y finalmente, si no me equivoco, ese es el slide final. Sí. Y finalmente habla sobre este sentido de responder al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, San Claudio de Colombier nos habla sobre realidades que él mismo toma en su vida, pero bueno, que nosotros también las podemos tomar y que luego iremos profundizando a mayor detalle, porque esto es una especie de historia, ¿no? Pero que de alguna forma presenta el autor, ¿no? El padre Jean Croiset, para poder profundizar más adelante en realidades que también vivieron estos mismos santos devotos, o los primeros devotos, al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, en primer lugar, ofrecer al Sagrado Corazón de Jesús todo lo que pensamos que le agradaría, ¿no? Eso implica, pues, por naturaleza, primero identificar qué cosas pensamos que le podrían agradar a Dios, y luego de pensarlas y considerarlas, ofrecerlas de forma práctica, ¿no? O sea, es una primera, una meditación, si quieren, afectiva, y luego llevarlo a una parte más efectiva, ¿no? Ya más adelante propondremos algunas prácticas concretas que se detallan en el libro. En segundo lugar, un profundo asombro ante el siempre fiel y tierno amor de Cristo, ¿no? O sea, y esto es una realidad bien interesante sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no?
porque de hecho, si bien tiene una parte importante que habla sobre la reparación y junto con la reparación, la penitencia y la mortificación, es una devoción que en principio se establece de forma bastante sensible en el orden de la gracia, ¿no? En una vida espiritual em, que implica, pues por naturaleza, o sea, este sentido del asombro, ¿no? Frente a, es como si nos quedáramos anonadados, profundamente sorprendidos, como que sin voz, como si no pudiéramos entender realmente, ¿no? Al, al descubrir por medio de la gracia eh, la increíble fidelidad y ternura y extensión del amor de Cristo, que de alguna forma es como que antes, sin la gracia de esta devoción particular, o sin la gracia en general, pensábamos que era de un tamaño X, ¿no? Y al descubrir por medio de esta devoción y de la gracia que proviene de la devoción, la verdadera extensión del amor de Dios, entendemos que es muchísimo más grande de lo que parece, ¿no? Y junto con este sentido de este profundo asombro ante el amor de Cristo, viene un profundo dolor ante los ultrajes que Cristo sufre por nuestra indiferencia y pecado, ¿no? Entonces esto también es una comprensión que no solo viene en el plano intelectual, sino también en el orden de la gracia, ¿no? Es una afectación de nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces nosotros entendemos el dolor de Cristo, ¿no? Primero el dolor que, como ya decíamos antes, ¿no? Es el dolor físico y en segundo lugar el dolor también espiritual, ¿no? O sea, ya, digamos, bueno, no solo, o sea, no solo de su cuerpo mortal, mejor dicho, sino también de aquello que viene después de su, de su muerte y resurrección, ¿no? O sea, hoy en día el Sagrado Corazón de Jesús aún sufre por la indiferencia y el pecado de la humanidad, ¿no? Y entender en profundidad el dolor y no solo como algo teórico, intelectual, sino este sentir el dolor del ultraje de Cristo con Cristo. Entonces, esta forma de devoción, como decíamos antes, lleva a erradicar la tibieza y la pereza de los fieles, o sea, de nosotros, ¿no? De todos aquellos que se dispongan y que deseen asumir esta devoción. Em, y finalmente, ¿no? Menciona que el autor menciona que a través de esta devoción, ¿no? Y si no, lo menciona de manera particular el autor, ¿no? No San Claudio de la Colombier, pero lo menciona el autor diciendo que a través de esta devoción y el trabajo de San Claudio de la Colombier, Jesús en adelante sería, o sea, desde ese momento, ¿no? Desde el momento en el que nace esta devoción, en adelante, o sea, hasta hoy y en el futuro, a través de esta devoción, Jesucristo será menos olvidado, o sea, padecerá menos de la indiferencia de los hombres, mejor servido, ¿no? O sea, que se le dará mayor gloria y mucho más amado, ¿no? Entonces, a través de este sentido, ¿no? De la reparación, de la oración, que es compañía, finalmente, de la adoración y de la consiguiente, o mejor dicho, ¿no? De las consecuencias del efecto interior que se da dentro de nosotros, ¿no? O sea, si nosotros o sea, porque es una gracia, esto es una parte importante que hay que entender, ¿no? O sea, a través de la devoción se alcanza una gracia particular de enamorarse de Cristo, de alguna forma, ¿no? Y enamorándose de Cristo, o sea, profundizar y sorprendernos de la ternura increíble de su amor, de la increíble fidelidad, ¿no? Y dolernos profundamente de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, ¿no? Entonces, eso nos lleva, pues, finalmente a servirlo y darle mucho mayor gloria, ¿no? Hasta aquí sería este punto. Ahora voy a leer o rezar, en todo caso, la oración de ofrenda, ¿no? Cuyo título tiene Ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y compuesto por San Claudio la Colombiana, ¿no? Quien desee puede, bueno, llegar hasta aquí el video, porque de hecho nosotros nos comprometimos a que sea un poco más corto, y me imagino que leer esta oración va a hacerlo un poco más largo. Tiene un par de caras. Pero bueno, entonces prosigo con este rezo, ¿no? Y nos signamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En reparación de tantos ultrajes, que tan crueles ingratitudes, oh adorable y amable corazón de Jesús, para evitar en cuanto de mí dependa el caer en semejante desgracia de ofender al Sagrado Corazón de Jesús. Yo te ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz mi corazón. Yo me entrego enteramente a ti.
Y desde este momento protesto sinceramente que deseo olvidarme de mí mismo y de todo lo que pudiera tener relación conmigo, para remover el obstáculo que pueda impedirme la entrada de este divino corazón, que tienes la bondad de abrirme y donde deseo entrar para vivir y morir en él, con tus más fieles servidores, penetrado enteramente y abrazado de tu amor. Ofrezco a este corazón todo el mérito y toda la satisfacción de todas las misas, de todas las oraciones, de todos los actos de mortificación, de todas las prácticas religiosas, de todos los actos de celo, de humildad, de obediencia y de todas las demás virtudes que practique hasta el último instante de mi vida. No solo entrego todo esto para honrar al corazón de Jesús y sus admirables virtudes, sino que también le pido humildemente que acepte la completa donación que le hago y que disponga de ella de la manera que más le agrade y a favor de quien le plazca. Y como ya tengo cedido a las santas almas que están en el purgatorio todo lo que haya en mis acciones capaz de satisfacer a la divina justicia, deseo que se les distribuya según el beneplácito del corazón de Jesús, ¿no? Según el deseo del corazón de Jesús. Esto no impedirá que yo cumpla con las obligaciones que tengo de celebrar misa, ¿no? Acá está hablando San Claudio de la Colombier, que es sacerdote, y orar por ciertas intenciones prescritas por la obediencia, ni que ofrezca por caridad misas a personas pobres o a mis hermanos y amigos que puedan pedírmelas. Pero como entonces me he de servir de un bien que ya no me pertenecerá, quiero, como es justo, que la obediencia, la caridad y las demás virtudes que estas ocasiones practique sean todas del corazón de Jesús, del cual habré tomado con qué ejercitar estas virtudes, las cuales por consiguiente le pertenecerán a Él sin reserva. Sagrado Corazón de Jesús, enséñame el perfecto olvido de mí mismo, puesto que este es el único camino por el cual se puede entrar a ti, ya que todo lo que yo haga en lo sucesivo será tuyo. Haz de manera que no hagan yo nada que no sea digno de ti. Enséñame lo que debo hacer para llegar a la pureza de tu amor, cuyo deseo me has inspirado. Siento en mí una gran voluntad de agradarte y una impotencia aún mayor de lograrlo, sin una luz y un socorro muy particulares que no puedo esperar sino de ti. Haz en mí tu voluntad, Señor. Me opongo a ella, lo siento, pero de veras querría no oponerme. A ti te toca hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Tú solo tendrás toda gloria de mi santificación si me hago santo. Esto me parece más claro que el día, pero será para ti una gran gloria. Y solamente por esto quiero desear la perfección. Y que así sea. Amén. Una bella oración, como pueden ver. Eh, Nada más hacer un pequeño comentario, ¿no? Para aquellos que además se hayan consagrado, ¿no? A través de la consagración total a Jesucristo por manos de María, como se conoce esta consagración que plantea San Luis María Griñón de Montfort. Practicar esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús y consagrar todos nuestros méritos al Sagrado Corazón de Jesús implica pues por naturaleza, o sea, no son devociones contrarias, ¿no? Esto es lo que quiero recalcar, ¿no? Porque claro, ¿no? En la devoción en la consagración total a Jesucristo a través de María, le entregamos nuestros méritos, ¿no? El valor de nuestras buenas acciones, intenciones, etcétera, a María. Y en esta devoción se lo entregamos a Cristo, ¿no? Pero debemos entender que por naturaleza, el deseo del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María jamás podría ser opuesto, ¿no? En todo caso, no es que se opongan, sino más bien que de alguna forma podríamos entender que ambas devociones se complementan y no sé, ¿no? Se potencian o generan sinergias entre ellas, ¿no? Porque no hay mayor deseo de María que tengamos devoción a Cristo y no hay mayor deseo de Cristo que demos honra y gloria humana a su madre, ¿no? Porque finalmente María sabe que todo lo que ella es viene por gracia de Dios, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros honramos a María, también ella, a su vez, honra a Dios, ¿no? Es incapaz de quedarse con nada. Solo esa aclaración. Bueno, entonces llegamos hasta aquí. Este video salió un poco más largo de lo que esperamos.
pero bueno, espero que todo haya quedado bastante claro. Nos vemos ya el día de mañana para continuar. Cuídense mucho.